Pues tú imagínate que después de 5 horas empiezas a notar como que te arden los ojos y a la media hora no puedes abrirlos. Y lo asumimos. Y asumimos nuestro riesgo de muerte. O sea, es algo que ya tenemos claro, yo por lo menos. Como iba al gramo, pues salí demasiado convencido de que podía estar cerca del gramo. He tenido vientos algunos días de 50 y 60 kilómetros por hora, vientos que me han impedido algunos días incluso salir de la tienda. Pero claro, no te fías mucho y dices, estos cabrones lo hacen porque lo que quieren es no venirme a buscar con el avión y no gastar dinero. Yo tenía claro que iba a perder 6, 8 o 10 kilos. De hecho, yo le dije a la organización, te dejo aquí 2 semanas de comida. Bueno, Antonio de la Rosa, aventurero, bienvenido a Espíritu de Aventura. Bueno, gracias por invitarme a vuestro programa. Qué bien, estás casi recién llegado del Polo Sur y aquí te tenemos. Yo no sé cómo estará esa cabeza y ese contraste de estar en la Antártida a venirse al centro de Madrid. Pues es duro, ¿eh? Es duro bajar a Madrid, la verdad. Es un cambio muy radical, porque bueno, al final he estado allí casi, entre unas cosas y otras, más de 2 meses entre el sur de la Patagonia y el Polo Sur, y bueno, volver un poco a la normalidad hacia este caos madrileño es un poco loco. Oye, te preguntaré por ese choque psicológico, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que muchas veces no se cuentan y me parece brutal. Antonio de la Rosa, tengo aquí, me vas a corregir, por favor. Primera persona en cruzar el Océano Pacífico en Paddle Surf, 76 días. Ganaste la Reims Buyan, competición cruzando el Atlántico en remo desde Senegal. Has realizado expediciones escolares como la Lapland, cruzando en Laponia. Durante 27 días la Siberian Black Ice Race en 2012, cruzando el lago Baikal. En el 17 completaste la vuelta a la península ibérica en paddle surf, 141 días. Y en 2023 una expedición que tenemos mucho más cerquita, que fue esa expedición Antártico Remondo en solitario, donde estuviste desde Cabo de Hornos intentaste llegar hasta la Antártida, conseguiste llegar finalmente hasta la isla de Georgia del Sur y estuviste durante 26 días recorriendo 2.380 kilómetros a remo. Y aquí te dimos el primer premio, el Aventura del Año de nuestra gala de exploradores, que fue un honor tenerte. Nacho, estás fatal de la cabeza, ¿eh? He estado muy mal, muy mal. Y ahí, bueno, y hay más cositas. Ahí también cruzamos Alaska por la ruta Iditarod, casi 1.700 kilómetros con esquís, 40 y tantos días. La verdad es que he ido equilibrando expediciones invernales y de verano y no sé cuál me gusta más. Ahora mismo te diría que las de verano, después de volver del Polo Sur. Oye, ¿y por qué esta del Polo Sur? A ver, vamos a empezar por esta expedición. ¿Qué te ha motivado? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué quisiste hacer esta vez? Sí, bueno, la verdad es que precisamente ahora que hemos hablado de Alaska, esta expedición ya antes de haber cruzado Alaska en el 2014, como en el 2012 ya quería llegar al Polo Sur. Bueno, pues de esas cosas que ves que son desafíos auténticos, desafíos muy complicados, y a la gente aventurera como yo nos gusta precisamente enfrentarnos a retos complicados y a retos que no los haya hecho nadie o que prácticamente nadie los haya realizado. Y ya me pasó por la cabeza esa expedición al Polo Sur, pero en aquel momento, bueno, analizando y preguntando los costes, eran costes elevadísimos, no tenía el dinero y bueno, pues lo dejé pasar, pero siempre se me quedó en la cabeza ese Polo Sur. Y bueno, pues ahora tenía una casa para vender, le he vendido, he sacado dinero y he dicho, pues al Polo Sur, a gastar el dinero que he sacado vendiendo mi casa, y es lo que he hecho. Y he completado ese gran sueño que tenía hace 12 años de llegar a pie y por mis propios medios hasta el Polo Sur. ¿Quieres que demos datos? Un poco ha sido poco datos generales, exploración, un esquema que la gente lo entienda. ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Qué distancia has recorrido? ¿Cómo era el reto exactamente? He salido desde Bahía de Hércules, que es uno de los puntos costeros más cercanos al Polo Sur, y digamos que es un poco la trayectoria que está planteada para aventureros que decidan ir hasta el Polo Sur en solitario. Está a casi 1.200 kilómetros de ese Polo Sur. La Bahía de Hércules, que es esta zona costera, aunque no tiene nada de costa porque es una banquisa, con otros 300 kilómetros de mar congelado, el mar de Weddell, ¿no?, donde quedó atrapado Shackleton y toda esta historia, es ese mar. Y desde ahí hasta el Polo Sur tienes que ascender casi 3.000 metros, porque el Polo Sur se encuentra a casi 2.900 metros de altitud, en esos casi 1.200 kilómetros, y he tardado en total 39 días. Mi objetivo primero era completar la expedición. Me había establecido, digamos, 3 objetivos. Uno, completar la expedición; otro, intentar hacerlo en menos de 30 días, y el objetivo más ambicioso era batir el récord que tenía el amigo Vincent
de ese Polo Sur, que eran 22 días, que pensé que a lo mejor, bueno, pues si todo salía bien, podría ser, pero no salió bien ni era el año para batir récord. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ese récord de ese francés fue una cosa en unas condiciones inmejorables, además de el hombre también está en unas condiciones difíciles y es realmente difícil, ¿no? Realmente, ahora yo, después de haber estado allí, es un récord estratosférico. La verdad es que es un gran récord en un buen año también, porque ese récord este año iba tanto una mujer muy fuerte como es Christine Carila, que es la actual recordman mundial de los 14 miles, que los tiene en 92 días, que es Noruega también. Ella iba a batir el récord femenino y se tuvo que retirar por agotamiento cuando vio que no iba a batir el récord. Y también acá, que es un noruego muy conocido porque ha hecho ya varios récords en lugares polares, que hace 3 años hizo esta misma travesía para entrenarla y prepararla para intentar el récord. Igualmente este año lo ha intentado y también ha tenido que ser rescatado, con lo cual eso demuestra que ha sido un año que era imposible batir esos récords. Madre mía. O sea, para una expedición de este tipo, tú ya tienes mucha experiencia en estos entornos, pero ¿has hecho alguna preparación específica, física, mental? ¿Qué preparación has hecho para esta aventura en concreto? Bueno, en esta aventura en concreto he preparado muy bien en la parte física. Yo sabía que iba a ser una expedición que me iba a demandar estar muy en forma. He entrenado prácticamente un año. Yo creo que no he entrenado ninguna expedición de las que he hecho tan bien y tan fuerte físicamente como esta. De hecho, los 3 últimos meses de preparación he llegado a hacer tiempos de cronómetro, ¿no? Digamos así, montando en bici o caminando por la montaña, que hacía 15 años que no los hacía, que con 40 años, hace 12, 14 años que no hacía esos tiempos, con lo cual me he sentido muy bien físicamente. He hecho algunos cambios en la alimentación, he centrado a la alimentación un poco más en más proteína, menos carbohidrato. He hecho ayuno intermitente, incluso he llegado a hacer ayunos de 30 y 40 horas para que mi organismo se acostumbrara a ese déficit de calorías que sí o sí iba a tener. ¿Has perdido Y kilos? he ¿Cuántos? perdido 16 kilos 16 kilos. en poco más de un mes. Entonces, bueno, gracias a haber hecho esos entrenamientos y esa preparación de alimentación y ese ayuno intermitente de estar muchas horas sin comer alimento y entrenando fuerte, me han ayudado a ser capaz de completar este desafío con muy poco aporte calórico. Claro, este reto, como lo estás contando, el nivel de exigencia física que te ha demandado y sobre todo el año que dices que estás, porque te has enfrentado, ¿qué condiciones tenías ahí? O sea, frío, no sé qué temperaturas encontrarías, ventiscas, o sea, ¿a qué condiciones te has encontrado? Bueno, me he encontrado unas condiciones normales en la Antártida, no tan normales en el verano antártico, porque de hecho yo antes de ir a esta expedición he hablado con nuestro amigo Hilo Moreno, con Ramón Larramendi, y siempre que hago una expedición invernal tiro un poco de los recursos y de los amigos que sé que ya tienen mucha experiencia en esos lugares. Y ellos me decían, no, bueno, te vas a encontrar. Ramón me decía, no, en el 87 te vas a encontrar, porque ellos ya han ido con el trineo de viento por allí. Me decía, no, en el 87 te vas a encontrar sastrugis muy grandes, que nosotros tuvimos muchos problemas con el trineo. Efectivamente te encuentras esos sastrugis. O sea, ¿Qué son los asturias? Cuéntame, porque los sastrugis son esos montículos, no, son esos montículos que hay como si fueran como los que se hacen en las playas cuando hay viento, que se crean montículos iguales, pero es como una ola que se crea en medio del hielo provocada por el viento, pero hay algunos que son de 10 centímetros de alto y hay otros que son como montículos alargados en medio del hielo. Eso se llama sastrugis. Y claro, me habían avisado algunas cosas, pero lo que sí que me había recalcado tanto Hilo como Ramón es que una vez que llegas al plató, como hemos dicho antes, hay una continua subida y tú llegas a la altitud de 2.000, 2.200 metros a partir del paralelo 87, que son los últimos 300 o 400 kilómetros, me habían dicho, y ahí lo único bueno para ti y malo para nosotros es que se para el viento, ya no hay viento. Tienes viento de cara porque los vientos en la Antártida son vientos catabáticos, son vientos que se originan en las montañas y que van hacia la costa. Y cuanto más cerca de la costa estás, más fuertes son los vientos. Y claro, lógicamente, si tú vas hacia el interior, esos vientos siempre te vienen de cara, ¿no? Pues esos vientos en principio en el plató no iba a tener. Pues yo todos los días en el plató, hasta que he llegado al mismo Polo Sur, he tenido vientos, algunos días de 50 y 60 kilómetros por hora, vientos que me han impedido algunos días incluso salir de la tienda. Y bueno, es de las dificultades. Y claro, un viento a 20 grados bajo cero es duro, pero es soportable. Pero un viento a 40 grados bajo cero que he llegado a tener y hasta 45 grados bajo cero, madre mía. pues
se hace realmente duro. Y eso que estamos en verano allí, que está... Sí, sí, eso que es el verano. Y 24 horas de luz. Eso, mira, te iba a decir, claro, la gente no sé si se ubica que tú has ido caminando todo ese territorio tirando de una pulca, Eso es. que no sé cuántos kilos llevaría, Trineo que pesaba 70 kilos al principio. para que la gente se piense ese trineo, 70 kilos que vas empujando, esos vientos, y encima has tenido un problema con la vista. Eso ir varios días, iba a meter Es la ceguera polar. la cera de las nieves hasta que fue casi 3 días que estuve metido en la tienda sin apenas ver. Bueno, Cuéntanos eso, por favor, porque además no sé cómo te afectó realmente psicológicamente en ese momento, porque realmente no veías nada, ¿no? Y estábamos siguiendo tu aventura y llega un momento en el cual piensas que vas a tener que abandonar, lógicamente. O sea, además fue por una tontería. Era un día, había tenido 2 o 3 días. Lo peor ya no era el viento, ya no era el frío. Lo peor es los días que te viene de niebla. Porque es una niebla tan densa que tú no ves tus pies. O sea, imaginaros que no ves tus pies. Entonces, claro, estos astudis de los que estoy hablando, estos montículos, porque al final, o sea, la superficie siempre es rugosa, hay rugosidades, no es una superficie completamente lisa y plana. Entonces, esas rugosidades no las ves. Entonces, tú vas caminando y te tropiezas con todo porque no lo ves. Entonces, yo lo que hice fue quitarme las gafas de sol, ¿no? Que, bueno, son gafas de ventisca, de protección máxima, protección 4, y para poder ir mirando los pies y verme los pies y no tropezarme con cosas. Estuve así 5 horas. Y después de 5 horas en gafas, 5 horas sin gafas, simplemente cualquiera que piense de, va, yo voy al campo y estoy 5 horas y no pasa nada. Y si hace mucho sol y tal, a lo mejor por la noche notas, ¿no? Como nos ha pasado a lo mejor a todos, notas que por la noche como que te molesta un poco los ojos, bueno, porque has estado muchas horas. Pues tú imagínate que después de 5 horas empiezas a notar como que te arden los ojos y a la media hora no puedes abrirlos del ardor que tienes en los ojos. Y entonces haces un esfuerzo por montar la tienda, te metes dentro de la tienda y empiezas a dolerte más, ya no consigues estás unas horas, te haces una sopa y estás unas horas tumbado pensando que eso se va a pasar. Y a las pocas horas intentas abrir los ojos y dentro de la tienda no puedes abrir los ojos porque te arden. Te tienes que poner las gafas de sol y abrir los ojos muy poquito. te arden por la propia luz. Te arden por la propia iluminación, Del ojo. por la irritación tan grande que tienes. Al final lo que has hecho es una quemadura en las córneas, una quemadura leve, pero tienes una quemadura. Entonces, y esa quemadura me duró pues casi 3 días, que es lo que dura. Entonces yo, claro, a las pocas horas, cuando vi que eso no mejoraba, directamente lo primero que hice fue llamar a un médico con el teléfono satelital, un médico de la organización de Antarctic Expeditions, gente que está acostumbrada a ver este tipo de cosas, y ellos me recomiendan una crema que yo llevaba, una crema antibiótica para los ojos, y sobre todo mi gran preocupación era, oye, ¿esto va más? ¿Qué hago? ¿Me venís a buscar? ¿Cómo lo hacemos? Es que das por hecho que eso no se va a curar ahí solo. Y no, y te garantizan que eso se cura solo, que simplemente tienes que tener paciencia y esperar un par de días. Y en un par de días la córnea se va a ir renovando y se te va a pasar ese picazón y vas a poder ver perfecto y además no te va a dejar ningún tipo de consecuencia, ¿no? Pero claro, no te fías mucho y dices, va, estos cabrones lo hacen porque lo que quieren es no venirme a buscar con el avión y no gastar dinero. Entonces llamé a un amigo, a Carlos, un buen amigo que él es médico de alta montaña, ha ido a varias... Carlos Martínez, Sí, un amigo de la familia. Claro, pues llamé a Carlos Martínez y él me dijo, ¿no? Y encima me dio exactamente las mismas pautas y con su buen acento granadino, ¿no? Me explicó bien claro que no pasaba nada y la misma crema, todo igual. Y aún así la familia se quedó mosqueada y buscaron a un cirujano oftalmólogo llamado Pablo también, y también le llamé y nada, todos lo mismo, ¿no? Y todos me recomendaron eso, 2 días y medio más o menos para... Menos mal que tenías ese recurso, claro, satélite y comunicación para... Pues imprescindible, y más hoy día, ¿no? Hace 100 años no existía y ya sabemos lo que pasaba, y hoy día, por suerte, pues bueno, tenemos este recurso que hace que las aventuras sean más seguras. No me quiero imaginar, sino lo que tú dices, no saber esto va a durar, no va a durar. Claro. ¿Cómo se va a quedar? ¿Quién me viene a buscar? Pues todos hemos oído la ceguera de las nieves, todo el que ha hecho montaña ha oído, ¿no? Y que de repente que el Juanito se queda ciego no sé dónde y le ayudan a bajar y tal, pero no sabe uno realmente las consecuencias que tiene todo eso. Y bueno, por suerte, pues mira, el día de hoy ni me acuerdo, o sea, ahora lo mencionamos, pero ni me acuerdo, leo perfecto y no me ha dejado ninguna. Pero eso sí, no puedo dejar que me vuelva a pasar, porque parece ser que ahora, digamos que mi córnea ya no es la misma, y si yo tengo el mismo problema, ya sí que te podría dejar unas consecuencias complicadas. O más severo ya permanente. Eso es.
Es, digamos, que probablemente el punto más complicado del viaje que tuviste. No sé cómo lo retomaste y si te veo los dedos que me los haces, antes medio jodidos, Antonio. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo? Bueno, o sea, a partir de ahí, nada, pues otra vez ya viendo claro que no hacía ni récord y posiblemente iba a tener problemas con la comida porque había apurado mucho con el tema de la alimentación. A partir de ahí, bueno, me lo tomé cambié la filosofía esa tan competitiva que estaba utilizando y ya mi único objetivo era llegar lo antes posible, lógicamente, al final, pero ya sin mirar una pausa de tiempo, intentando disfrutar un poco del viaje, ¿no? Y lo único que, bueno, pues ya después de los días y el frío, las manos las llevaba un poco tocadas. Es lo único que realmente he terminado mal y posiblemente las manos sea, a pesar de que lleva buenos guantes y buenas manoplas, bueno, ya he abusado de las manos en muchas expediciones. Estuve en el lago Baikal, estuve casi un día sin guantes porque perdí unas manoplas. O sea, ya he tenido varios problemas con las manos que cuando tienes 30 años o 40 no te das cuenta, pero ahora cuando nos hacemos más mayores es una de las cosas que notas que te haces más mayores que ya eres menos tolerante al frío y es lo que me ha pasado en las manos. Hombre, sobre todo si te da por mí todos los meses. Antonio, me cago en 10. Te hace poco tolerante al frío. A pesar de que, bueno, de que yo el frío lo llevo bastante bien, pero bueno, las manos, al final, bueno, ya ves que ha pasado un mes y pico y ya prácticamente he recuperado completamente la movilidad y no he tenido ningún tipo de amputación ni nada. O sea, esto comparado con las congelaciones reales que tiene la gente, no es nada. Esto es algo... De hecho, claro, yo cuando terminé la expedición y fui a los médicos de allí de Antarctic Logistics, que llegué con los dedos ya un poco negritos y tal, se los enseñó y casi que se reían, ¿no? Con ellos acostumbrados a ver congelaciones del Monte Vinson que tienen incluso Enriquecidos con claro, eso es. Y me digo, ¿y esto hay algo y tal? Y me pusieron allí encima de la mesa un bote de aloe vera y dice, ponte aloe vera 2 veces al día y ya está. Entonces, bueno, eso te deja claro de que no es mucho lo que tienes. Bueno, llegas al Polo Sur, Ujú. llegas y imagino después de todo ese día, satisfacción, yo te he visto con esos gritos De alegría, de alegría. claro. eh, claro, para una persona como tú que ya ha llegado y ha cumplido retos tan exigentes, ¿para ti esto ha tenido alguna particularidad especial? ¿Lo has sentido de manera distinta a otros? Este he sentido más alegría que otros en el momento de la llegada. Sí, yo creo que ¿Qué? yo no recuerdo que me haya alegrado tanto, bueno, porque lo he pasado mal, ha sido duro físicamente, esa ceguera, esos problemas en las manos, esa, he tenido más ansiedad por llegar porque yo me había planteado un límite de tiempo y claro, y se me ha ido por mucho ese límite de tiempo. En otras expediciones no me he planteado unos tiempos tan exigentes como en esta. Y yo creo que por eso, sobre todo, he disfrutado también tanto esa llegada al Polo Sur geográfico, ¿no? Fue también como hito geográfico que es, ¿no? El propio Ya, claro, históricamente. hay pocos lugares en el mundo donde te puedas alegrar de llegar porque no llega casi nadie. O sea, sí, bueno, con dinero se puede llegar a todos los sitios del planeta, ¿no? Pero también es un punto, es un lugar que yo no he ido al Everest ni tengo en mente porque me parece que no es un tipo de expedición que vaya conmigo y no tengo ningún interés. Pero cuando, claro, llevaba 12, 13 años pensando en ese Polo Sur y finalmente llegas, pues te alegras muchísimo. Qué alegría. ¿Cómo lo vivimos contigo también? Lo seguías con toda esa logística que tenías de comunicación fantástica, nos hacías un poco partícipes y digo, bueno, gracias. Y te iba a preguntar un poco por logística, para que nos cuentes, si te parece un poco en detalle, cómo preparas, qué logística llevabas, cómo elegiste equipo, qué cosas llevabas en esa pulca, cómo racionabas la comida. A nivel logístico, ¿cómo te organizaste? Bueno, como era una expedición que yo quería hacer rápida, y iba muy mentalizado de eso, pues lo primero que hice fue, en vez de llevarme un trineo al uso, me fabriqué con una empresa portuguesa, con mis amigos de Chipre, me hice un prototipo de trineo, me hice un trineo fabricado entero de carbono, pues para mí era importante cada gramo, no cada kilo, cada gramo de menos que pusiera en ese trineo, entonces no es lo mismo llevar un trineo que pesa 10 kilos de serie a un trineo de 3 kilos fabricado en carbono, que es igual de resistente. Entonces lo primero que hice fue fabricar un buen trineo, buscar unos buenos esquís, ir un poco al límite con todo el material, buscar la mejor ropa, que lógicamente, bueno, pues ahí lleva Helly Hansen, que tiene equipaciones muy buenas para hacer una aventura de este tipo, o sea, buscar un poco sobre todo las marcas y los materiales necesarios para ir ligero, preocuparme mucho por buscar una comida muy calórica con poco peso, o sea, que toda la comida que llevaba intentara tener mínimo 600 calorías por cada 100 gramos, que no es fácil conseguirlo, pues la mayoría de los alimentos hoy día, pues incluso los alimentos deshidratados,
tienen 400 calorías por cada 100 gramos. Entonces, si tú llevas 10 kilos de comida, si en vez de llevar 400 calorías llevas 600, llevas casi el doble de calorías por el mismo peso. Pues Un claro, poquito más de grasas, ¿no? eso es, más grasa, más proteína y lo que he hecho es eso, trabajar mucho en eso y luego en los equipamientos electrónicos, llevar un teléfono más ligero, llevar dispositivos, o sea, aligerar mucho en lo posible pues todo el material que pudiera, eso sobre todo a nivel de materiales. Y luego, bueno, pues a nivel de preparación, la preparación que he hecho muy buena y luego en este caso, y también por eso habéis podido seguirlo muy bien, pues he tenido una persona que se llama Germán Briceño, que es la persona que ha estado cada día recibiendo mi llamada y editando mi llamada para que todos pudierais escuchar cómo me había ido ese día, que yo creo que eso ha funcionado muy bien y la gente me lo ha dicho, ¿no? Que lo ha podido seguir muy bien porque al final yo le llamaba y a lo mejor me enrollaba y me tiraba 8 o 10 minutos hablando con él y él resumía las cosas importantes de esa llamada y todos los días pues hemos tenido ahí un audio de 2, 3, 4 minutos en redes sociales que han valido para que la gente pudiera viajar conmigo, ¿no? Pero perdona, volviendo a la comida, porque tú has dicho que has perdido kilos, o sea, tú asumías que ibas a perder kilos, ya habías calculado, porque no eran raciones que habías hecho tú mismo, seleccionado y liofilizado. No, no, los liofilizados son de serie, lo único que había buscado liofilizados de más calorías de lo normal. Liofilizados, normalmente los sobres de liofilizados tienen 600 calorías o así. Yo llevaba todos los sobres de 1000 calorías más o menos, Vale. 1000 calorías y menos de 200 gramos. Pero claro, yo llevaba cada día unas 4000 calorías, 2 comidas calientes, algunas galletas, algo de grasa en tocino deshidratado y liofilizado, que eso me lo había hecho yo, con cecina, jamón y bueno, y mantequilla incluso. O sea, llevaba 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de mantequilla tienen 750 calorías, pues 100 gramos de mantequilla cada día, que añadía la comida, cuando calentaba la comida deshidratada, metía directamente 300 gramos o sea, 30 gramos de mantequilla ahí que se derritiera y esa mantequilla son calorías. Ahí lo que necesitas son calorías. Y esa es la comida que he llevado. Y el problema ha sido que, claro, como iba al gramo, pues salí demasiado convencido de que podía estar cerca del récord. Si no cubrir el récord, si el récord estaba en 22 días, en 25 días, entonces yo metí comida para 25 días. Teniendo claro que esas 25 raciones de 4000 calorías, que yo sabía que iba a gastar 8000, yo tenía claro que iba a perder 6, 8 o 10 kilos. Yo había cogido en los últimos 10 días 5 kilos, o sea, todo eso lo llevaba calculado. Yo había cogido 5 kilos, 5 o 10 de más, 5 kilos de más, del 8. sabiendo que iba a perder 8 o 10, que me iba a quedar en 5 kilos menos de los que había llegado en el momento en forma y que yo podía perder perfectamente esos 5 kilos porque ya los he perdido en otras expediciones. Pero lo que yo no calculaba es que iba a tener que llegar a un momento con la ceguera de las nieves en decir, ostras, 3 días más, he parado otros 2 días porque he tenido malas condiciones, son 5 días más de los que he calculado mínimo. Entonces voy a tener que alargar y el día 14 o 15 tuve que estirar 4000 calorías a 2500. Yo estuve 10 días consumiendo 2500 calorías, cuando el gasto mío rondaba los 8000 o 10000 calorías. Entonces eso me obligó a perder muchos más kilos de los que yo tenía pensado, a perder mucha musculatura. No perdí fuerza, curiosamente. O sea, yo realmente la fuerza, yo podía mantener la velocidad, pero mentalmente me estaba debilitando porque tenía claro que un momento dado iba a llegar y no iba a tener comida. Y se me hizo duro tener que pedir un food support que tuve que pedir a la organización, que yo quería hacerlo, además de en solitario, en completa autonomía y finalmente pues no he conseguido hacer ese Polo Sur en completa autonomía. ¿Qué sí fue en qué día? Eso fue el día 32 de expedición. Yo tuve que pedir comida para los últimos 7 días. A 7 días de llegar al Polo Sur me quedé. Vamos, ya 2 días antes ya avisé que necesitaba comida. O sea, ponerte como deadline, o sea, como marca. Ya me llevo comida para 25 días, así me aprieto para conseguir récord. Es llevarte muy al límite. Bueno, es que soy competitivo, no lo puedo evitar. Y a ver, yo sabía que tenía el backup de conseguir, o sea, si yo me voy a una expedición que sé que no va a ser posible que te lleven comida, de hecho yo le dije a la organización, te dejo aquí 2 semanas de comida, les dejé, o sea, yo tenía claro que esto podía pasar antes de salir, pero también tenía la seguridad de que hay una empresa a la cual pagas una pasta que te puede dar esa comida de soporte. Entonces, sin riesgo no hay victoria y yo quería el éxito, quería la victoria y quería el récord y salí con esa mentalidad, pero hay que ser realistas. Y como aparte del objetivo
de llegar, o sea, de hacer el récord, estaba por encima de su objetivo, el llegar de cualquier manera, pues mira, he llegado con un punto de avituallamiento que le vamos a hacer. Encantado. Te voy a preguntar por un tema que quizás, yo no sé, que tú eres un tío tan echado para adelante y que le resta poco problema a tantas cosas, ¿no? Que es un poco el perfil de, pues, los locos exploradores, que si no es por eso, pues no harías las cosas que haces, evidentemente. A nivel psicológico, ¿cómo has gestionado? Me estabas diciendo que encima esa presión de la comida ya te estaba pasando factura sabiendo que no ibas a llegar, pero ya no solo un tema logístico de alimentación, sino a nivel, ¿cómo gestionas la soledad? O sea, esa, ya no solo en esta expedición, ¿no? Sino en todas tus expediciones te hemos visto remando en el mar, tú solo, con la incertidumbre del océano. Ya. O sea, a nivel gestoológico, ¿cómo llevas eso? ¿Tienes algún hábito, alguna manera de gestionar tu mentalidad? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, la soledad me va o sea, no tengo miedo a la soledad. Primero, no tengo miedo a otras cosas y lógicamente tienes miedo al fracaso y el miedo te mantiene alerta, eso ya lo sabemos. El miedo es la gran herramienta que tenemos los aventureros y los exploradores para mantenernos vivos. Sin miedo te mueres a la primera de cambio porque si no tienes miedo a nada, te vas a meter en problemas que a lo mejor no salen. Entonces ese miedo siempre te mantiene alerta. Pero a la soledad no le tengo ningún miedo y no me cuesta estar solo. Yo soy una persona muy sociable, y los que me conocéis lo sabéis, pero yo puedo estar semanas solo y no echo de menos nada, ni a nadie, curiosamente. No sé por qué. No sé si lo llevas dentro o no entiendo por qué. A ver, la soledad, entendiendo la soledad de hoy día también, que levantas el teléfono, hablas con la novia, con el amigo, con tu madre o con quien quieras, ¿no? Hoy día la soledad ya no tiene nada que ver con la soledad de un explorador en solitario de hace 100 años, ¿no? Ya es otra cosa, ya es verdad que te gusta abrazar y ver a la gente, pero si hablas ya estás contento y hablar, sí puedo hablar hoy día con la gente. Pero he llegado a estar también días y muchas veces llamo por compromiso, porque la madre no se preocupe, etcétera, etcétera. Yo estaría encantado muchas veces de estar 10 días sin hablar con nadie. Eso no me da miedo, ni respeto, ni nada. Otra cosa es, bueno, los problemas que te vas surgiendo y que vayas solucionándolos, ¿no? Eso sí que Te voy a decir que los de Valladolid, como yo, paisano que nací, soy pucelano, tenemos también esa percepción, ¿no? Somos más bien parcos y nos sentimos cómodos en el silencio y yo siempre digo a la gente, yo compañeros de Madrid, aquí los de Madrid tenéis muchos amigos y sois todos muy colegas. En Valladolid tenemos menos colegas, pero más de verdad. estos pucelados, sí, sí, los auténticos. Somos muy serios y parece que muy estirados, pero luego somos muy de verdad y se hace falta estar, aunque no hablemos tanto. Pues mira, no había pensado en que puede que uno de los motivos sea que sea de Valladolid. No lo sabía esa información, pero mira, bueno, pues mira, a lo mejor ese es uno de esos motivos. Pues sí, pero a nivel en la expedición cuando te encuentras ahí, ¿utilizas algún recurso, tienes algún hábito, algo para mantenerte ocupado la mente, para una rutina diaria que tú sigas para mantener ese foco? Bueno, intento acordarme de las cosas buenas de la vida y todas las cosas que me pasan. Intento recordar siempre que pueda estar despreocupado, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces tienes que estar tan pendiente de las cosas que no tienes tiempo de distraerte. Si no puedes distraerte, vas centrado, vas en blanco, pero centrado en poner un pie delante del otro para no cometer errores. Y no piensas en nada más que en eso. O sea, esa es la manera de sobrevivir, ¿no? No puedes estar con la cabeza en otra cosa o con distracciones. Pero los momentos, eso, como me ha pasado aquí, 3 días tumbado boca arriba, muerto de asco, ¿no? Y ahí sí que, bueno, ahí tienes trucos, empiezas a pensar en que tenías un proyecto de hacer una reforma en la casa y empiezas a repasar tu casa, la reforma que quieres hacer y el color de los ladrillos y no sé qué. Yo uso mucho esos trucos. Y también repaso, pues, mi trayectoria deportiva o mi vida en general. Empiezo a intentar hacer un esfuerzo por acordarme del raid, aquel que corriste en Fiji, cuando fuiste en aquel trekking, que te contrasta no sé quién, que le dijiste. Voy haciendo esfuerzos de memoria y me mantienen entretenido. Hay veces que a lo mejor se me pasan las horas voladas con esos esfuerzos de recuerdos del pasado, de cosas bonitas del pasado. O sea, para ti estar en una expedición cruzando el Polo Sur con 60 kilos Es estar pensando en lo putas que la pasaste en otra. no, es como el que está conduciendo, ¿no? Y entra en ese estado de flow, ¿no? De aquí surge la creatividad para ti, estar ahí es como en ese estado, no. Toda la creatividad que ha surgido en mi vida a nivel empresarial ha surgido en las expediciones. Me lo imagino. Todas las cosas. De repente vuelvo y digo, pues voy a coger 10 piraguas más y voy a intentar meterlas en este envase y tal. Eso ha surgido en una expedición. Me lo creo.
Me lo creo porque sí, según lo cuentas, en ese estado, que muchos lo asocian en otros momentos, estado de flow, ¿no? Y seguro que acaba el día y dirás, oye, esta idea que he tenido. Como no, en esta ocasión, bueno, pues te puedo enseñar unas notas escritas en el teléfono. Ahora mismo tengo como 8 carpetas de notas precisamente de... Sácanos una, va. Sí, venga, Una, va. nada, mira. ¿Alguna idea que te surgiera ahí? Vamos a buscar las notas, que además, fíjate, estaba este teléfono que no tenía ni WhatsApp, en este que ahora sí que lo he montado. Pues mira, las notas, tengo aquí notas archivadas. Y aquí tengo Punta Arenas, imprimir papeles de Ezequiel, recoger cosas de Ale, llamar Jorge y Calla, reservar hotel Puerto Williams, cerrar la cena con Escanda, con un buen amigo de Añí, hacer la nota de prensa. Apuntes libro Antonio de la Rosa. Estoy a punto de terminar el libro, entonces tengo un montón de apuntes aquí que se me han ocurrido de cosas que no tenía planteadas en el libro y que ahí en ese momento me han... Cartas a los patrocinadores, guión de la expedición Polo Sur, porque he grabado tantas imágenes que creo que puedo hacer un pequeño documental del Polo Sur, a ver si lo conseguimos. Carta a patrocinios. Pensando, yo dentro de 2 meses organizo una Copa del Mundo de Reyes de Aventura, que es el Bimbach Estreno en Marruecos. Pues cartas que tengo que mandar a los patrocinadores para ver si alguno entra tal. He creado un nuevo club de piragüismo y todas las cosas que creo que debo de hacer con el club de piragüismo. Agradecimientos, también pensando en que cuando llegara al Polo Sur no se me tenía que olvidar ni sponsors, ni amigos, ni gente que conozco para agradecerle allí en el Polo Sur delante de tal. Cada día me apuntaba los kilómetros que había hecho ese día y cómo habían sido las condiciones. Bueno, Uy, cositas, ¿eh? cositas, Se da... da para cosas. Y eso dentro de la tienda a 40 grados bajo cero, que escribiendo cosas. O sea, imagínate todas las demás que pasan por la cabeza. Madre mía. Oye, y para alguien que se le ocurra que te escuche, ¿no? Y le entren las ganitas, oye, que le pique, ¿no? Sí. A un consejo para la gente que se plantea hacer un reto de este tipo, ¿no? Como tú te planteas con este componente tan físico, tan largo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué consejo le darías a esta gente que quiere emprender una aventura de este tipo? Bueno, lo primero es que la emprendan con mucha seguridad, que se documenten bien, que mucha gente me dice, o sea, la gente sabe cómo soy, que al final soy un poco, la furgo la llevo descontrolada, la casa patas arriba, no me preocupo de muchas cosas. Para mí muchas cosas son superficiales, pero cuando yo preparo una expedición, la preparo bien, me documento bien, sé dónde voy, qué es lo que quiero hacer, que luego lleve comida de 10 días menos, ¿no? Pero es porque he hecho, porque sé que voy a tener posibilidad de que me traigan esa comida en esta ocasión, ¿no? Pero bueno, me documento bien, analizo los riesgos, eso es importante, analizar los riesgos, tener siempre ese backup de llevar los equipos de comunicación en condiciones, de llevar siempre ese material extra que es imprescindible. Y bueno, que vayan bien entrenados, hay que ir bien físicamente a una expedición. No puedes pensar que ya te irás poniendo en forma o tal. Que si te planteo eso, ¿no? Claro, se piensa mucho. De hecho, mucha gente de montaña no entrena y luego no, ya en el campamento base me voy poniendo en forma y ya según va el trekking y tal. Yo no, yo voy al 200% de mi físico. Cada vez que enfrento una expedición, tengo que enfrentarla con total seguridad de que estoy en el mejor momento físico de ese año, ¿no? Para así, cuando surgen los problemas, y siempre surgen, poder dar el 200% de mis condiciones para salir adelante. Aunque pierdas 16 kilos. Pero ves, pierdes 16 kilos, pero consigues seguir adelante porque has entrenado, porque has pensado en que podrías perder kilos, en que podrías bajar de peso, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo había analizado. Me he ido 4 o 6 kilos de más, pero yo ya había planteado que iba a tener una pérdida de peso, que iba a tener debilidad y tal, y aún así, bueno, pues conseguí llegar por eso, porque lo tenía claro. Yo te voy a preguntar al final, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esto, Antonio? ¿Cuál es tu motivación personal para meterte en estos berenjenales? Bueno, fíjate que esa pregunta que surge muchas veces es que todavía a día de hoy no la sé muy bien contestar, porque, no sé, yo creo que es mi estilo de vida, y yo creo que es el gen explorador que tenemos los seres humanos, que algunas personas, a pesar de que estemos en el siglo XXI y con todo el confort del mundo aquí tranquilamente, con una buena calefacción en invierno, dentro nos surge el intentar
lógicamente ya no podemos explorar nada, ¿no? Ya abres el mapa y ya no hay nada en blanco. Ya me encantaría que hubiera cosas en blanco y me hubiera gustado vivir en otra época y meterte en el barco del Shackleton o la vuelta al mundo con Magallanes y Elcano. Eso hubiera sido un sueño para cualquier explorador de mi estilo. Pero como eso ya no existe, ni siquiera te dejan hacerlo, ¿no? Ya ahora dices que quieres ir a pasar un año, como pasaban, y 2 años en el Polo Sur, y no, en febrero te dicen, no, te tenemos que sacar de aquí porque ya esto es muy peligroso, ¿no? Y no te puedes pasar un invierno, cuando hace 100 años pasaban 2 inviernos enteros en la Antártida y siguen vivos, y seguían vivos, ¿no? No pasaba nada. Pero bueno, hoy día está todo tan limitado que es muy difícil salir adelante. Ese gen explorador que tenemos, pues la única manera de sacarlo es intentar hacer cosas un poco extraordinarias, ponernos a prueba, pero sigo sin saber explicarte muy bien por qué lo hago, por qué lo hacemos muchos, este tipo de... por qué asumimos esos riesgos, ¿no? Que son riesgos reales, porque a pesar de que llevamos mucha tecnología, al final que está solo ahí en el Polo Sur o cruzando el Océano Glaciar Antártico, sabiendo que no tiene posibilidad de rescate muchas veces, somos nosotros. Y lo asumimos. Y asumimos nuestro riesgo de muerte. O sea, es algo que ya tenemos claro. Yo por lo menos sé que puede pasar. O sea, dentro de las posibilidades planteas que realmente existe el riesgo de la pérdida de la vida y bueno, y lo asumes. Bueno, es algo egoísta, ¿no? Asumes que es tu reto, Efectivamente. tu forma de verlo y tiras tú para adelante contra las consecuencias. Sí, sí. Aunque luego si te vas dejes aquí a la gente con preocupaciones, pero es verdad, es muy egoísta, pero no podemos evitarlo. Yo creo que, bueno, hay que reconocer que somos así y me incluyo en este saco, ¿no? Porque tenemos esa parte y esa pulsión que nos quema un poco y hace bueno, que tiremos para adelante muchas veces cuando los demás ni lo entienden, ni Ni lo van vas a entender. y lo van a entender y a lo mejor tampoco seamos conscientes de los riesgos reales, no sé si lo somos o no, o de lo que realmente podría afectar, ¿no? Que algo saliera mal. No sé si tú eso lo mides realmente y te afecta o al final es algo que asumes simplemente, ¿no? Es algo que asumes. Yo no analizo qué pasaría si yo me fuera. O sea, ni siquiera tengo hecha una... ¿cómo es esto de que pues, si te mueres está el reparto, ¿no? Una herencia. Una herencia, ni siquiera tengo el testamento, eso. No tengo ni siquiera hecho el testamento. Bueno, también no tengo herederos, ¿no? No soy padre. Decidí hace mucho tiempo no soy padre y no soy. Pero bueno, tengo a gente que quiero mucho y que me encantaría que si algún día falto yo se lo repartan. Entonces cualquier día tendré que hacer un testamento en condiciones, pero es algo que no me ha preocupado ni... porque creo que tampoco, al final las cosas materiales son las que no nos tienen que preocupar. Mientras tengamos fuerza y energía para salir adelante, las cosas materiales van y vienen. Lo que queda son los recuerdos y son las experiencias que vivimos y para mí, para sentirme vivo, necesito este tipo de experiencias. Voy a terminar con una última pregunta, Antonio, que siempre hago, es ¿qué es la aventura para ti y qué crees que la aventura puede aportar a otros, a la gente? Es un camino diferente al de la mayoría, pero no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ni hay que buscarle más explicación. Tú decides hacer el camino de acometer aventuras y arriesgar y llegar a tal lugar que no ha llegado nadie, y otro decide otro camino que es trabajar de lunes a viernes, de 8 a 3 y el fin de semana irse con la familia a tal. Para mí ese camino es mucho más duro que el que elijo yo, que para cualquier ser humano casi le parece mucho más duro. Para mí para mí lo que sería un infierno sería esa otra elección de camino. Son caminos diferentes y cada uno elegimos un camino, o el camino de decidir ser padre. Yo en ese camino eso me daría un pánico. O sea, me daría pánico porque pensaría que eso iba a cambiar completamente mi estilo de vida y se me haría muy duro. Que seguro que luego sería feliz, como lo puedo ser ahora, pero son caminos diferentes. Yo he elegido el camino tal vez un poco egoísta por mi parte, de decidir yo enfrentarme a lo que realmente me apasiona, que es los desafíos, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Gracias por venir a Espíritu Aventura. Gracias a vosotros. Gracias por inspirarnos, siguiéndote y gracias por combatir tus aventuras. Gracias a vosotros.